Con todos y cada uno de ustedes, pues voy a dar mi testimonio. Yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Cuando cumplió 8 meses de gestación, el bebé se me muere en mi vientre. Y pues en mi pueblo donde yo vivía no había una posta, no había carro, nosotros teníamos que caminar para llegar a provincia de la 1 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde. Caminar, no, porque no había carro. Y para mí fue tan difícil, pero en aquellos tiempos mi esposo ya era un conocedor de la palabra de Dios y yo no conocía la palabra de Dios. Aún mi esposo me predicaba y yo no lo tomaba por importancia. Y pues en esta situación que yo me encontré, que el bebé se me murió en mi vientre de los 8 meses, yo sé que mi esposo cuánto oraría, cuánto clamaría a Dios queriendo ver un milagro. Y amanecí con un dolor tremendo. Yo no sabía que el bebé había muerto en mi vientre. Mi suegra le dijo a mi esposo, llévale de mi pueblo a su pueblo de mi esposo son 3 horas. Y mi suegra le dijo, llévalo a su casa, tal vez alguien de su familia ha venido de Lima. Cuando estamos caminando por lo menos unos 2000 metros, yo siento que mis ojos se oscurecen y empecé a ver estrellas, empecé a ver luces de colores, y en eso la visión se me apaga completamente y yo me paré y mi esposo me dijo, ¿qué tienes? No veo. Me dice, pero yo estoy parado delante de ti, no te veo. Y en eso me había agarrado, había empezado a convulsionar. El único que yo recuerdo es que mi niña tenía 3 años y mi niña dijo, no, mi mamá no. Y yo me mordía la lengua, cada que convulsionaba me mordía la lengua y mi esposo no sabía qué hacer. Él qué hacía, metía el dedo a mi boca, metía su mano a mi boca, y en eso cuando mis familiares que habían venido de acá, cuando yo ya estaba una semana inconsciente, yo no me acuerdo ni que convulsionaba nada, pero sí se convulsionaba porque mi esposo me cuenta. Y en eso era ya una semana que yo no reaccionaba, y el tío de mi esposo le dijo, ¿sabes qué? Tu esposa, ¿para quién lo vamos a tener esta mujer que ni siquiera está viva? Vamos a enterrarla. Ellos me querían enterrar viva, pero ellos pensaban que yo estaba muerta, pero yo estaba viva. Y mi esposo le dijo a su tío, ¿cómo vas a decir eso? Mi esposa está viva, no me puedes decir eso, tío, ayúdenme a llevar. Tal vez alguien ha venido de Lima, alguien de su familiar, y ayúdenme a llevar para que me apoyen, me ayuden a llevar a provincia o me ayuden a llevar a Chimbote. Y en eso mi cuñada ha ido a avisar a mi familia que yo estaba así. Y mi familia, pues de aquí han venido varios, porque había una fiesta de una idolatría en mi pueblo en el mes de septiembre. Era el 8 de septiembre que yo estaba en esta situación. Y entonces me habían llevado en cama. Y cuando me encuentro en mi familia, dice que ellos me llamaron por mi nombre y yo empecé nuevamente a convulsionar. Pero hasta en ese entonces nadie sabía que el bebé estaba vivo o muerto.
Y cuando llego a mi pueblo, una prima es partera, pero practicante, que ella no ha estudiado. Y ella había empezado a revisarme y dijo, mi prima, ¿saben qué? El bebé no dilata, el bebé está muerto. Acá solamente esperamos un milagro. Y yo inconsciente, porque no recuerdo nada. Yo no recuerdo nada. Cuando en eso pasa 15 días, yo recién me daba cuenta, pero no sabía ni en dónde estaba. Pero en eso, cuando yo llego a mi casa, me habían tirado así en el suelo. Y mi hermano había dicho, mi hermano no puede estar así en el suelo, hace frío. Era las 6 de la tarde. Cuando me levantan, el bebé cae, pero el bebé estaba muerto. Eso era un milagro de Dios. Era un milagro de Dios. Aún el diablo sabía que Dios tiene un propósito con mi vida. Quizás el diablo quiso destruirme, que quiso acabar con mi vida, pero no lo pudo, porque Dios tiene un propósito. Si Dios tiene un plan con mi vida, es que ese plan que Dios tiene en mí se va a cumplir. Y cuando a los 15 días yo recién empezaba a ver, pero oscuro. Mi familia llegaba, me visitaba, pero yo no sabía quién era. Hasta los oídos se me había cerrado. Y cuando me hablaban, yo escuchaba como si fueran lejísimos, los escuchaba bien, bajito. A las justas los escuchaba, y en eso yo no podía hablar porque la lengua casi lo había roto. Porque yo me mordía la lengua, cada que convulsionaba me mordía la lengua y mi lengua casi lo había hecho en 2 pedazos. Y bueno, doy gracias a Dios porque sigo viva. Estoy aquí porque Dios tiene un propósito conmigo. Y en eso, pues, yo cuando empecé a levantarme de cama, me paré con 2 palos. Es triste cuando no tienes una madre, quien esté ahí viendo por ti. Mi madre lo perdí cuando tuve 2 meses de nacida. Mi suegra estaba en su tierra, ahí en su pueblo con sus animales. Pero gracias a Dios, mi esposo, él estaba ahí conmigo 1 mes, sin apartarse de mi lado. Él me estaba cuidando, él me estaba viendo. Y empecé a caminar como un niño que recién empieza a dar sus pasos. Caminaba con 2 palos. Yo era bien delgada. Y cuando yo me levanté de que había perdido mi bebé, peor todavía, era hueso y pellejo. Que venía un viento, me quería tumbar, me soportaba con los 2 palos. Porque no podía ni caminar, daba pasos como un bebé que está recién aprendiendo a caminar. Pero yo no entendía el por qué sucedían todas estas cosas. Hoy recién entiendo, es que Dios tenía un propósito conmigo. Es que Dios tenía algo para mí. Y Él no permitió que sucedieran estas cosas, que yo muera. Así es que aún yo digo, yo no voy a morir, yo voy a vivir. Aún el enemigo cuanto quiera destruirme, no me lo va a lograr, porque Dios tiene un plan para mí. Cuando estaba saliendo de casa un día jueves, un carro me atropella, me bota bien lejos y el carro me iba a rematar. Y yo lo gané al carro, me
hacia la vereda y me levanté. Y un joven vino, me dijo: Señor, es que nosotros cuando les predicamos no quieren entender, no escuchan la palabra de Dios, lo ignoran. Y yo le miré al joven y le dije: si tú supieras quién soy yo, si yo no hubiera salido orando de mi casa, hoy estaría muerta, estuviera cadáver. Pero yo soy una hija de Dios como tú. Amén. Y aquí estoy. Gracias a Dios por todo lo que Dios hace con cada